Sabiduría de Salomón. La justicia es inmortal. Amen la justicia, ustedes, los que gobiernan la tierra. Tengan rectos pensamientos sobre el Señor. Y búsquenlo con sencillez de corazón. Lo encuentran los que no exigen pruebas y se revela a los que no desconfían. Los razonamientos retorcidos alejan de Dios y su poder, cuando es puesto a prueba, confunde a los necios. La sabiduría no entra en un alma perversa ni vive en un cuerpo entregado al pecado. El Santo Espíritu que nos instruye huye del engaño, se aparta de los razonamientos sin sentido y se aleja cuando está presente la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres que no deja sin castigo las palabras del blasfemo. Dios es testigo de sus sentimientos, vigila puntualmente su corazón y escucha lo que dice su lengua. Porque el Espíritu del Señor llena la tierra y el que todo lo contiene conoce cada voz. Por eso, quien dice cosas malas no quedará oculto y no podrá evitar la acusación de la justicia. Los planes del impío serán investigados, el informe de sus palabras llegará hasta el Señor y quedarán probados sus delitos, porque un oído celoso lo escucha todo, y no le pasan inadvertidos cuchicheos ni protestas. Cuídense por tanto, de murmuraciones inútiles, y absténganse de hablar mal, porque aun la palabra más secreta, tiene sus consecuencias, y la boca mentirosa lleva a la muerte. No busquen la muerte con una vida extraviada, ni se atraigan la perdición con las obras de sus manos. Dios no hizo la muerte, ni goza destruyendo a los vivientes, ya que todo lo creó para que existiera. Las criaturas del mundo son saludables y no hay en ellas veneno de muerte. Ni el abismo impera en la tierra, porque la justicia es inmortal. Los impíos llaman a la muerte con obras y palabras, creyéndola su amiga, se perdieron por ella y han hecho con ella un pacto, porque son dignos de formar parte de ella. Sea nuestra fuerza la norma de la justicia, se dijeron ellos, razonando equivocadamente. La vida es corta y triste, y la muerte del hombre, irremediable. Y no se sabe de nadie que haya regresado del abismo. Nacimos casualmente y luego pasaremos como quien no existió. Nuestro aliento es como el humo, y el pensamiento, chispa del corazón que late. Cuando ésta se apague, el cuerpo se volverá ceniza y el espíritu se desvanecerá como suave brisa. Nuestro nombre, con el tiempo, caerá en el olvido y nadie se acordará de nuestras obras. Pasará nuestra vida como rastro de nube y se disipará como neblina acosada por los rayos del sol abrumada por su calor. Nuestra vida es el paso de una sombra, y nuestro fin no puede ser retrasado. Está aplicado el sello y no hay retorno. Por eso, a disfrutar de los bienes presentes, a gozar de las cosas con ansia juvenil y llenarnos del mejor vino y de perfumes. Que no se nos escape la flor primaveral. Coronémonos con capullos de rosas antes de que se marchiten, dejemos en todas partes huellas de nuestra alegría, porque esta es nuestra suerte y nuestra fortuna. Atropellemos al justo que es pobre, no nos apiademos de la viuda ni respetemos las canas venerables del anciano. Que sea nuestra fuerza la norma de la justicia, porque está visto que la debilidad no sirve para nada. Tendamos trampas al justo, que nos resulte incómodo y se opone a nuestras acciones. El que nos echa en cara las faltas contra la ley y nos reprende las faltas contra la educación que nos dieron. El que declara que conoce a Dios y dice que, Él, es hijo del Señor. Aquel que se ha vuelto acusador de nuestras convicciones, lleva una vida distinta de los demás, y va por un camino aparte, nos considera de mala ley, y se aparta de nuestras sendas como si contaminasen. Proclama dichoso el final del justo y se gloria de tener por Padre a Dios. Vamos a ver si es verdad lo que dice. Comprobando, como es su muerte, si el justo ese, es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo arrancará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a tormentos despiadados, para apreciar su paciencia y comprobar su resistencia, lo condenaremos a muerte deshonrosa, pues dice que hay alguien que cuida de él. Así discurren, y se engañan, porque los ciega su maldad. No conocen los secretos de Dios, no esperan el premio de la virtud ni valoran el galardón de una vida intachable. Dios creó al hombre para la inmortalidad, y lo hizo imagen de su propio ser, pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo, y sus seguidores tienen que sufrirla. Los justos están en paz.
La vida de los justos está en manos de Dios, y no los tocará el tormento. La gente insensata, pensaban que morían, consideraban su muerte como una desgracia, y su partida de entre nosotros como destrucción, pero ellos están en paz. Pues, aunque a los ojos de los hombres sean castigados, ellos esperaban de lleno la inmortalidad. Sufrieron pequeños castigos, y recibieron grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los encontró dignos de él. Los probó como oro en crisol, los recibió como sacrificio de holocausto, y a la hora del juicio brillarán como chispas que prenden por un cañaveral. Gobernarán naciones, someterán pueblos, y el Señor reinará sobre ellos eternamente. Los que confían en Él, comprenderán la verdad. Los fieles a su amor, seguirán a su lado, porque quiere a sus devotos, se apiada de ellos, y mira por sus elegidos. Los impíos serán castigados por sus razonamientos, menospreciaron al justo y se apartaron del Señor. Desdichado el que desprecia la sabiduría y la instrucción. Vana es su esperanza, vacíos sus afanes e inútiles sus obras, necias son sus mujeres, depravados sus hijos y maldita su descendencia. Dichosa la estéril irreprochable. Feliz la mujer estéril que no se ha manchado, que desconoce la unión pecaminosa. Alcanzará su fruto el día del juicio. Feliz también el eunuco que no cometió delitos con sus manos ni tuvo malos deseos contra el Señor. Por su fidelidad recibirá favores extraordinarios y un lote codiciable en el templo del Señor. Porque el que se preocupa por el bien, obtiene frutos espléndidos, y la prudencia es tronco inconmovible. Los hijos de los adúlteros no llegarán a la madurez, y la descendencia ilegítima desaparecerá. Si llegan a viejos, nadie les hará caso, al fin, tendrán una vejez deshonrosa. Si fallecen antes, no tendrán esperanza, ni alguien que los consuele el día del juicio. El final de la gente perversa es cruel. Más vale ser virtuoso aunque sin hijos. La virtud se inmortaliza en el recuerdo. La conocen Dios y los hombres. Cuando está presente, la imitan; cuando está ausente, la añoran. En la eternidad, ceñida la corona, desfila triunfadora, victoriosa, en la prueba de trofeos bien limpios. La familia numerosa de los impíos no prosperará. Nacida de retoños ilegítimos, no arraigará profundamente, ni tendrá base firme. Aunque por algún tiempo reverdezcan sus ramas, como está mal asentada, la zarandeará el viento y será arrancada de raíz por los huracanes. Se quebrarán sus brotes tiernos, su fruto no servirá. Está verde para comerlo, no se aprovecha para nada, pues los hijos que nacen de sueños ilegítimos, son testigos de cargo contra sus padres a la hora del interrogatorio. El justo, aunque murió antes de tiempo, tuvo descanso. Vejez venerable, no son muchos días, ni se mide por el número de años, canas o la edad avanzada, sino una vida sin mancha. Agradó a Dios, y Dios lo amó. Vivía entre pecadores, y Dios se lo llevó. Lo arrebató para que la malicia no pervirtiera su conciencia, para que la maldad no sedujera su alma, porque la fascinación del vicio ensombrece la virtud. El vértigo de la pasión pervierte una mente sin malicia. Maduró en pocos años, cumplió mucho tiempo. Como su alma era agradable a Dios, él se dio prisa para sacarlo de la maldad. La gente lo ve y no lo comprende, no se da cuenta de esto, que Dios quiere a sus elegidos, se apiada de ellos y es refugio para sus consagrados. El justo fallecido, condena de los impíos que aún viven, y una juventud arrebatada antes de tiempo, a la prolongada vejez del malvado. La gente verá el final del sabio y no comprenderá lo que el Señor quería de él, ni por qué lo puso a salvo. Lo mirarán con desprecio, pero el Señor se reirá de ellos. Después de esto, se convertirán en cadáver sin honra, objeto de vergüenza entre los muertos, para siempre, pues los derribará cabeza abajo, sin dejarles hablar. Los zarandeará desde los cimientos, y los arrasará hasta lo último. Vivirán en dolor, y su recuerdo perecerá. Los impíos se presentarán asustados por el recuento de sus pecados, y sus delitos los acusarán a la cara. Aquel día, el justo estará de pie sin temor, delante de los que lo hicieron sufrir y despreciaron sus trabajos. Al verlo, se estremecerán de espanto y sorpresa, porque no esperaban que se hubiera salvado. Dirán entre sí, arrepentidos, entre sollozos de angustia: ¿Cómo ahora lo cuentan entre los hijos de Dios y comparte la herencia con los santos? Sí,
nosotros nos salimos del camino de la verdad, no nos iluminaba la luz de la justicia. Para nosotros no salía el sol, nos enredamos en los matorrales de la maldad y la perdición, recorrimos desiertos intransitables, sin reconocer el camino del Señor. ¿De qué nos ha servido nuestro orgullo? ¿Qué hemos sacado presumiendo de ricos? Todo aquello pasó como una sombra, como nave que surca agitadas aguas sin que quede rastro de su travesía ni estela de su quilla en las olas, como pájaro que vuela por el aire sin dejar vestigio de su paso, con su aleteo azota el aire leve, y el aire, hendido por la fuerza estrepitosa de sus alas, queda dividido y luego no queda señal de su ruta. Como flecha disparada al blanco, cuyo surco en el aire inmediatamente se cierra difuminándose su estela. Igual nosotros. Nacimos y desaparecemos, no dejamos ni una señal de virtud y nos malgastamos en nuestra maldad. Sí, la esperanza del impío es como paja que arrebata el viento, como espuma ligera que la tempestad arrastra y se disipa como humo al viento. Pasa como el recuerdo del huésped de un día. Los justos viven eternamente. Los justos viven eternamente recibiendo de Dios su recompensa. El Altísimo cuida de ellos. Recibirán la noble corona, la rica diadema de manos del Señor, con su derecha los cubrirá y con su brazo los defenderá. Vestirá la coraza de la justicia, tomará la armadura de su celo y la creación será un arma para defenderse de sus enemigos. Vestirá la coraza de la justicia, se pondrá como casco un juicio insobornable, empuñará como escudo invencible su santidad, afilará la espada de su ira incontenible, y el universo peleará a su lado contra los insensatos. Saldrán certeras ráfagas de rayos, y como del arco bien tenso de las nubes, volarán hacia el blanco. La catapulta de su ira lanzará espeso pedrisco, las aguas del mar se embravecerán contra ellos, los ríos los inundarán sin piedad, se levantará contra ellos un viento poderoso que los barrerá como un huracán. La iniquidad arrasará toda la tierra y los crímenes derrocarán los tronos de los soberanos. Escuchen reyes, gobernantes de todo el mundo, y entiendan, aprendan, pongan atención. Ustedes que dominan a los pueblos y están orgullosos de esa multitud de súbditos. El poder les viene del Señor, y la autoridad, del Altísimo. Él juzgará sus obras y examinará sus intenciones, porque siendo ministros de su reino, no gobernaron rectamente, ni guardaron la ley, ni obraron según la voluntad de Dios. Él vendrá sobre ustedes de manera repentina y terrible, porque a los poderosos los juzga implacablemente. A los más humildes se les compadece y perdona, pero los poderosos serán examinados con rigor, porque el dueño de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza. Él creó al pobre y al rico, y se preocupa de todos por igual. Pero a los poderosos les aguarda un riguroso examen. Se lo digo a ustedes, soberanos, a ver si aprenden sabiduría y no pecan. Los que cumplen sensatamente su santa voluntad, serán declarados santos. Los que se la aprendan, encontrarán quien los defienda. Deseen entonces mis palabras, búsquenlas ardientemente y serán instruidos. La sabiduría conduce al reino y es luminosa y eterna, la ven sin dificultad los que la aman, y los que van buscándola la encuentran. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga por ella, no se cansa, la encuentra sentada a la puerta. Meditar en ella es la perfección de la prudencia, el que se desvela por ella, pronto estará libre de preocupaciones, ella misma va de un lado a otro buscando a los que la merecen, los aborda benigna por los caminos, y les sale al paso en todo proyecto. Su comienzo auténtico, es un deseo de instrucción, el afán por la instrucción es amor, el amor es la observancia de sus leyes, la custodia de las leyes es garantía de inmortalidad, y la inmortalidad acerca a Dios. Por tanto, el deseo de la sabiduría conduce al reino. Así que, si les gustan los tronos y los cetros, soberanos de las naciones, respeten la sabiduría, y reinarán eternamente. Les voy a explicar lo que es la sabiduría y cuál es su origen, sin ocultarles ningún secreto. Me voy a remontar al comienzo de la creación, dándola a conocer claramente, sin pasar por alto la verdad. No haré el camino con la podrida envidia, que no tiene nada que ver con la sabiduría. Muchedumbre de sabios salva al mundo, y rey prudente da bienestar al pueblo. Por tanto, déjense instruir por mi discurso, y sacarán provecho. Ningún rey empezó de otra manera.
También yo soy un hombre mortal, igual que todos, hijo del primer hombre modelado en arcilla, en el vientre materno fue esculpida mi carne. Tardé 10 meses en tomar consistencia en su sangre, gracias al semen de mi padre y del placer que acompaña al sueño. Al nacer, también yo respiré el aire común, y al caer en la tierra que todos pisan, estrené mi voz llorando, igual que todos. Me criaron con mimo y entre pañales. Ningún rey empezó de otra manera. Idéntica es la entrada de todos en la vida e igual es la salida. Por eso supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La prefería cetros y tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es arena, y junto a ella, la plata vale lo que el barro. La quise más que a la salud y la belleza y me propuse tenerla por luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos, en sus manos había riquezas incontables. De todas gocé, porque la sabiduría las trae, aunque yo no sabía que es la madre de todas. La aprendí sin malicia, la comparto sin envidia y no me guardo sus riquezas porque es un tesoro inagotable para los hombres. Los que la adquieren se atraen la amistad de Dios, porque el don de su enseñanza los recomienda. La sabiduría me lo enseñó. Que me conceda Dios saber expresarme y pensar como corresponde a ese don, pues Él es el guía a la sabiduría y quien marca el camino a los sabios. Porque en sus manos estamos nosotros y nuestras palabras, y toda la prudencia y el talento. Él me otorgó un conocimiento infalible de los seres, para conocer la trama del mundo, y las propiedades de los elementos, el comienzo y el fin, y el medio de los tiempos, las diversas posiciones del sol y el cambio de las estaciones, los ciclos anuales y la posición de las estrellas, la naturaleza de los animales y la furia de las fieras, el poder de los espíritus y las reflexiones de los hombres, las variedades de plantas y las virtudes de las raíces. Todo lo sé. Oculto o manifiesto, porque la sabiduría, artífice del universo, me lo enseñó. Reflejo de la luz eterna, en ella hay un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, inmaculado, transparente, invulnerable, bondadoso, agudo, independiente, benéfico, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, que todo lo vigila, que en todos los espíritus penetra, en los inteligentes, en los puros y en los sutilísimos. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento, y en virtud de su pureza, lo atraviesa y lo penetra todo. Porque es exhalación del poder divino, emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso nada inmundo se le pega. Es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Siendo una sola, todo lo puede, sin cambiar en nada, renueva el universo, y, entrando en las almas buenas de cada generación, va haciendo amigos de Dios y profetas, pues Dios ama solo a quien convive con la sabiduría. Es más bella que el sol y que todas las constelaciones. Comparada a la luz del día, sale ganando, pues a éste lo releva la noche, mientras que a la sabiduría no la puede el mal. Se despliega con vigor de un extremo al otro y gobierna el universo con acierto. La pretendí como esposa, la quise y la busqué desde muchacho y la pretendí como esposa, enamorado de su hermosura. Su unión con Dios, realza su nobleza, porque la ama el que es Señor de todos. Ella conoce los secretos de Dios y elige lo que Él hace. Si la riqueza es un bien deseable en la vida, ¿quién es más rico que la sabiduría, que lo realiza todo? Y si es la prudencia quien lo realiza, ¿quién, sino la sabiduría, es la autora de todo cuanto existe? Si alguien ama la justicia, las virtudes serán el fruto de sus esfuerzos. Es maestra de templanza y prudencia, de justicia y fortaleza. Para los hombres, no hay en la vida nada más provechoso que esto. Y si alguien ambiciona una rica experiencia, ella conoce el pasado y adivina el futuro, sabe los dichos ingeniosos y la solución de los enigmas, comprende de antemano los signos y prodigios, y el desenlace de cada momento, de cada época. Por eso decidí unir nuestras vidas, seguro de que sería mi consejera en la dicha, y mi alivio en las preocupaciones y tristezas. Gracias a ella, me elogiará la asamblea, y, aun siendo joven, me honrarán los ancianos, en los juicios lucirá mi agudeza y seré la admiración de los monarcas. Si callo, estarán a la expectativa, si tomo la palabra,
prestarán atención, y si me alargo hablando, se llevarán la mano a la boca. Gracias a ella alcanzaré la inmortalidad y dejaré a la posteridad un recuerdo imperecedero. Gobernaré pueblos, someteré naciones, soberanos temibles se asustarán al oír mi nombre. Con el pueblo me mostraré bueno, y en la guerra, valeroso. Al volver a casa, descansaré a su lado, porque su trato no produce amargura, su intimidad no deprime, sino que regocija y alegra. Esto es lo que yo pensaba y sopesaba en mi corazón. La inmortalidad consiste en tener parentesco con la sabiduría. Su amistad es noble gozo, el trabajo de sus manos, riqueza inagotable, su trato familiar, prudencia, conversar con ella, celebridad. Entonces me puse a buscarla, tratando de llevármela a casa. Yo era un niño bueno por naturaleza, dotado de un alma bondadosa, mejor dicho, siendo bueno, entré en un cuerpo sin mancha. Al darme cuenta de que solo me la ganaría si Dios me la otorgaba. Y ya era un signo de prudencia saber el origen de este don. Me dirigí al Señor y le supliqué diciendo de todo corazón: envíala desde el cielo, Dios de los padres, Señor de misericordia, que todo lo creaste con tu palabra y con tu sabiduría formaste al hombre para que dominara todas tus criaturas. Gobernara el mundo con justicia y santidad y administrara justicia rectamente. Dame la sabiduría que reina junto a ti, y no me excluyas de entre tus siervos, porque soy siervo tuyo, hijo de tu sierva, hombre débil y de existencia breve, incapaz de entender el derecho y la ley. Por perfecto que sea un hombre, si le falta tu sabiduría, no valdrá nada. Tú me has elegido como rey de tu pueblo y jefe de tus hijos e hijas. Me encargaste construirte un templo en tu monte santo, y un altar en la ciudad de tu morada, copia del santuario que fundaste al principio. Contigo está la sabiduría, que conoce tus obras, a tu lado estaba cuando hiciste el mundo, ella sabe lo que a ti te agrada, lo que responde a tus mandamientos. Envíala desde el cielo sagrado. Mándala desde tu trono glorioso para que esté a mi lado y trabaje conmigo, enseñándome lo que te agrada. Ella, que todo lo sabe y lo comprende, me guiará prudentemente en mis empresas y me custodiará con su gloria. Así aceptarás mis obras, juzgaré a tu pueblo con justicia y seré digno del trono de mi Padre. Porque, ¿qué hombre conoce los planes de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos de los mortales son mezquinos, y nuestros razonamientos son inseguros. Porque el cuerpo mortal es un peso para el alma, y la tienda terrestre abruma la mente que reflexiona. A duras penas adivinamos lo que hay en la tierra, y con trabajo encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podrá rastrear las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio, si tú no le das la sabiduría enviando tu Santo Espíritu desde el cielo? Solo así fueron rectos los caminos de los que están sobre la tierra, así los hombres aprendieron lo que te agrada, y la sabiduría los salvó. La sabiduría salvó al justo. Ella fue quien protegió al primer formado, Padre del mundo, único creado, y lo liberó de su pecado, y le dio el poder de dominarlo todo. Se apartó de ella el criminal lleno de ira, y su furia fratricida le acarreó la ruina. Por su culpa vino el diluvio a la tierra, y otra vez la salvó la sabiduría, guiando al justo en un simple tablón. Cuando los pueblos, unidos en la maldad, fueron confundidos, ella se fijó en el justo. Y lo preservó irreprochable ante Dios, manteniéndolo entero sin ablandarse ante su Hijo. Cuando la aniquilación de los impíos, ella puso a salvo al justo, escapado del fuego llovido sobre las 5 ciudades, testimonio de aquella maldad, aún está el desierto humeante. Los árboles frutales de cosechas prematuras y la estatua de sal que se levanta, monumento a un alma que no creyó. Por haberse apartado de la sabiduría, tuvieron la desgracia de no conocer el bien, y además, dejaron a la historia un recuerdo de su insensatez, para que su mal no quedara oculto. La sabiduría, en cambio, sacó de apuros a sus servidores. Al justo que escapaba de la ira de su hermano, lo condujo por sendas llanas, le mostró el reino de Dios, y le dio a conocer las cosas santas. Dio éxito a sus tareas e hizo fecundos sus trabajos. Lo protegió contra la codicia de los explotadores y lo enriqueció. Lo defendió de sus enemigos y lo puso a salvo de sus ataques. Le dio la victoria en la dura batalla, para que supiera que la piedad es más fuerte que nada. No abandonó al justo vendido, sino que lo libró del pecado. Bajó con él al calabozo,
y no lo dejó en la prisión, hasta entregarle el cetro real y poder sobre sus opresores. Demostró la falsedad de sus calumniadores y le concedió gloria eterna. Al pueblo santo, a la raza irreprochable, lo libró de la nación opresora, entró en el alma del servidor de Dios, que hizo frente a reyes temibles con sus prodigios y señales. Dio a los santos la recompensa de sus trabajos y los condujo por un camino maravilloso. Fue para ellos sombra durante el día, y resplandor de astros por la noche. Los hizo atravesar el mar rojo, y los guió a través de aguas caudalosas. Sumergió a sus enemigos y luego los sacó a flote de lo profundo del abismo. Por eso los justos despojaron a los impíos, y cantaron, Señor, un himno a tu santo nombre, celebrando a coro tu brazo victorioso, porque la sabiduría abrió la boca de los mudos y soltó la lengua de los niños. Coronó con el éxito sus obras por medio de un santo profeta. Atravesaron un desierto inhóspito, acamparon en terrenos intransitados, hicieron frente a ejércitos hostiles y rechazaron a sus adversarios. Tuvieron sed, y te invocaron. Una roca áspera les dio agua, y les sanó la sed una piedra dura. Con lo que sus enemigos eran castigados, ellos, en el apuro eran favorecidos. A cambio del caudal permanente de un río enturbiado por la mezcla de sangre y agua, castigo del decreto infanticida, les diste sin esperarlo, agua abundante, para que aprendieran, por la sed pasada, como habías castigado a sus adversarios. En efecto, cuando sufrían una prueba, aunque corregidos con misericordia, comprendían los tormentos de los impíos, al ser juzgados con ira, porque a los tuyos, los probaste, como padre que reprende, pero a los otros, como rey inexorable, los examinaste y condenaste. Ausentes y presentes se consumían por igual. Un doble pesar se apoderó de ellos y gemían, recordando el pasado. Cuando comprendieron que sus propios castigos eran un bien para los otros, reconocieron allí al Señor, al que antes expusieron y luego rechazaron burlándose de él, y al final de los sucesos lo admiraron, al sufrir una sed distinta de aquella de los justos. Su mentalidad insensata y depravada, los extravió hasta el punto de rendir culto a reptiles, sin razón, y viles alimañas, y tú te vengaste enviando contra ellos un sinfín de animales sin razón, para que aprendieran, que en el pecado, está el castigo. Bien que podía tu mano omnipotente, que de materia sin forma había creado el mundo, soltar contra ellos osos a manadas, o bravos leones, o especies nuevas de animales recién creados, ferocísimos, que lanzasen resoplidos llameantes, o despidiesen una humareda pestilente, o cuyos ojos echasen chispas terribles. Bestias que no solo podían aniquilarlos con su poder maléfico, sino que podían exterminarlos con su aspecto terrorífico. Aún sin esto, ellos podían haber caído de un solo soplo, perseguidos por la justicia, barridos por tu soplo poderoso. Pero tú, todo lo tenías predispuesto con peso, número y medida. Desplegar todo tu poder, está siempre a tu alcance. ¿Quién puede resistir la fuerza de tu brazo? Porque el mundo entero, es ante ti, como grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra, pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes. Cierras los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres, y no aborreces nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo subsistirían las cosas, si tú no lo hubieses querido? ¿Cómo conservarían su existencia, si tú no las hubieses llamado? Pero a todos perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida, todos llevan tu soplo incorruptible. Por eso corriges poco a poco. A los que caen, les recuerdas su pecado y los reprendes, para que se conviertan y crean en ti, Señor. A los antiguos pobladores de tu santa tierra los aborreciste, por sus odiosas prácticas, ritos sacrílegos y actos de magia, crueles sacrificios de criaturas, y banquetes canibalescos de vísceras y sangre humana. A ellos, que practicaban tales ritos. Padres asesinos de vidas indefensas, decidiste eliminarlos por medio de nuestros padres, para que tu tierra predilecta acogiera a la digna colonia de los hijos de Dios. Pero aún a esos, como hombres que eran, los perdonaste y les enviaste avispas para exterminarlos poco a poco. Bien que podías haber entregado a los impíos en manos de los justos, en batalla campal, o haberlos aniquilado de una vez, por medio de fieras terribles, o con una severa orden de mando, pero, castigándolos poco a poco, les diste ocasión de arrepentirse, sabiendo que eran malos por naturaleza,
perversos de nacimiento, y que su manera de ser no cambiaría nunca. Eran raza maldita desde su origen, y no les perdonaste los delitos, porque tuvieras miedo a nadie. Porque, ¿quién puede decirte qué has hecho? ¿Quién protestará contra tu sentencia? ¿Quién te denunciará por el exterminio de las naciones que tú has creado? ¿Quién se levantará contra ti para defender a los injustos? Además, fuera de ti, no hay otro Dios al cuidado de todos. Para que puedas mostrar que no juzgas injustamente. No hay rey ni soberano que pueda desafiarte por haberlos castigado. Eres justo, gobiernas el universo con justicia, y juzgas indigno de tu poder condenar a quien no merece castigo, porque tu poder es el principio de la justicia, y el ser dueño de todos, te hace perdonarlos a todos. Ante el que no cree en la perfección de tu poder, despliegas tu fuerza, y confundes la imprudencia de aquellos que la conocen. Pero tú, dueño de tu fuerza, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia. Hacer uso de tu poder está a tu alcance cuando quieres. Actuando así, enseñaste a tu pueblo que el hombre justo debe ser humano, e infundiste a tus hijos la esperanza, porque dejas arrepentirse a los que pecan. Si a los enemigos de tus hijos, reos de muerte, los castigaste con tanto miramiento e indulgencia, dándoles tiempo y ocasión de arrepentirse de sus culpas, ¿con cuánta mayor consideración juzgarás a tus hijos, a cuyos padres prometiste favores con juramentos y alianzas? A nosotros nos instruyes azotando 1000 veces a nuestros enemigos, para que nosotros, a la hora de juzgar, pensemos en tu benevolencia, y cuando nos toque ser juzgados, esperemos misericordia. A los necios, que vivieron una vida depravada, los torturaste con sus propios ídolos. Se extraviaron muy lejos por el camino del error, teniendo por dioses a los animales más viles y repugnantes, dejándose engañar como niños sin inteligencia. Por eso, como a niños que no razonan, les enviaste un castigo que los puso en ridículo. Los que no escarmentaron con semejante corrección, tendrían que sufrir un juicio digno de Dios, al ser castigados por aquellos mismos, a los que tenían por dioses, y los habían hecho sufrir e irritarse. Abrieron los ojos, y reconocieron como Dios verdadero, al que antes no habían querido conocer. Por eso, les sobrevino el peor de los castigos. Eran naturalmente faltos de inteligencia todos los hombres que ignoraban a Dios, y fueron incapaces de conocer al que es, partiendo de las cosas buenas que están a la vista, y no reconocieron al artífice fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire leve, a las órbitas astrales, al agua impetuosa o a las lumbreras celestes regidoras del mundo. Si fascinados por su hermosura los creyeron dioses, sepan cuánto los aventaja su dueño, pues los creó el autor de la belleza. Y si los asombró su poder y actividad, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo, pues, partiendo de la grandeza y belleza de las criaturas, se puede reflexionar y llegar a conocer al que les dio el ser. Con todo, a estos pocos se les puede echar en cara, pues tal vez andan extraviados buscando a Dios y queriéndolo encontrar. En efecto, dan vueltas a sus obras, las exploran, y su apariencia los subyuga, porque es bello lo que ven. Pero ni siquiera estos tienen excusa, porque si lograron saber tanto que fueron capaces de investigar el universo, ¿cómo no encontraron antes a su dueño? Son unos infelices los que ponen su esperanza en cosas muertas, los que llamaron dioses a las obras de sus manos humanas, al oro y la plata labrados con arte y a figuras de animales, o a una piedra sin valor, obra de una mano antigua. Tomemos como ejemplo a un carpintero. Tala un árbol fácil de manejar, lo descorteza con maña, y aplicándose a su oficio con destreza, hace un objeto útil para necesidades de la vida. Las astillas que le sobran, las gasta preparando la comida, y se sacia, pero queda todavía un resto que para nada sirve, como un palo retorcido y nudoso. Lo agarra y lo talla en sus ratos de ocio, y se entretiene dándole forma hábilmente hasta sacar la imagen de un hombre, o lograr el parecido de un animal despreciable. Lo cubre de bermellón, le pinta de rojo todo el cuerpo, y recubre así sus imperfecciones. Le prepara un lugar adecuado y lo coloca en la pared, sujetándolo con una abrazadera. Sabiendo que no puede valerse por sí mismo, toma sus precauciones para que no se caiga. Es una imagen y necesita ayuda. Luego le reza por sus bienes, su boda y los hijos, sin sonrojarse de acudir a un ser sin vida.
Implora la salud de un ser débil, ruega por la vida a un muerto, solicita ayuda al más torpe, y un buen viaje a quien ni de sus pies puede servirse. Para sus negocios y trabajos, y el éxito feliz de sus tareas, pide ayuda al que menos vigor tiene en las manos. Otros, al hacerse a la mar, dispuestos a atravesar las encrespadas olas, invocan a un madero más frágil que la embarcación que los transporta. Esta, la proyectó el afán de lucro, y la armó la habilidad técnica, pero es tu providencia, Padre, quien la guía. Tú trazaste un camino en el mismo mar y una senda segura entre las olas, demostrando que puedes salvar de todo riesgo, para que se embarquen aún los inexpertos. No quieres que sean inútiles las obras de tu sabiduría, por eso los hombres confían sus vidas a un madero insignificante, y cruzando el oleaje en una balsa, llegan sanos y salvos. En efecto, cuando al principio perecieron los soberbios gigantes, la esperanza del mundo se refugió en una balsa, que guiada por tu mano, transmitió la semilla de la vida a los siglos. Bendita la madera que se emplea rectamente, pero maldito el ídolo hecho por manos humanas y quien lo hizo. Este, por haberlo fabricado, aquel, porque siendo corruptible, fue considerado Dios. Porque Dios aborrece igualmente al impío y su impiedad, también la obra será castigada con su autor, también a los ídolos de los gentiles, se les pedirá cuenta por esto, porque entre las criaturas de Dios, se han convertido en algo detestable, tropiezo para las almas de los hombres, y trampa para los pies de los necios. El principio de la inmoralidad arranca de proyectar ídolos, y su invención trajo la corrupción de la vida. Porque ni existían desde el principio, ni existirán eternamente. En efecto, entraron en el mundo por la vanidad de los hombres, y por eso tienen marcado un fin repentino. Un padre desconsolado por un luto prematuro, hace una imagen del hijo difunto, y al que antes era un hombre muerto, ahora lo venera como un dios, e instituye misterios e iniciaciones para sus subordinados. Más tarde, con el tiempo, esta impía costumbre se arraiga y se observa como ley. También por decreto de los soberanos, se daba culto a sus estatuas. Como los hombres, viviendo lejos, no podían venerarlos en persona, representaron a la persona remota haciendo una imagen visible del rey venerado. Así, mediante esta diligencia, se adulaba al ausente como si estuviera presente. Luego, la ambición del artista promovió este culto, atrayendo a los que lo ignoraban en efecto, queriendo tal vez halagar al potentado, exageró con arte la belleza de la imagen, y la gente, atraída por el encanto de la obra, juzga ahora digno de adoración, al que poco antes veneraba como hombre. Este hecho resultó una trampa para el mundo, ya que los hombres bajo el yugo de la desgracia y del poder, impusieron el nombre incomunicable a la piedra y al leño. Pero no les bastó equivocarse en el conocimiento de Dios, sino que, metidos en la guerra cruel de la ignorancia, saludan a esos males con el nombre de paz. En efecto, practican ritos en los que matan a niños, o celebran cultos misteriosos, o realizan locas orgías de extraño ritual, ya no conservan pura ni la vida ni el matrimonio, sino que unos a otros se acechan para eliminarse o se humillan con sus adulterios. En todas partes reina la confusión, sangre y crimen, robo y engaño, corrupción, infidelidad, revueltas y falsos juramentos, confusión de los valores, olvido de la gratitud, contaminación de las almas, perversiones sexuales, desórdenes matrimoniales, adulterio e inmoralidad. Porque el culto a los ídolos que no son nada, es principio, causa y fin, de todos los males. En efecto, o celebran fiestas en las que se pierde el juicio, o profetizan falsedades, o viven en la injusticia, o juran en falso con facilidad. Como confían en ídolos sin vida, no temen que el jurar en falso les ocasione ningún daño. Será doble la condena que les caiga, por tener una falsa idea de Dios, al estar pendientes de los ídolos, y por jurar contra la verdad y la justicia, despreciando la santidad. Porque no es el poder de aquellos por quienes se jura, sino el justo castigo, reservado a los pecadores, quien persigue siempre las transgresiones de los injustos. Conocerte a ti, es justicia perfecta, pero tú, Dios nuestro, eres bueno y fiel. Tienes mucha paciencia y gobiernas el universo con misericordia. Aunque pequemos, somos tuyos, reconocemos tu poder, pero no pecaremos, sabiendo que te pertenecemos. Conocerte a ti, es justicia perfecta, y reconocer tu poder, es la raíz de la inmortalidad.
No nos extraviaron las malas artes inventadas por los hombres, ni el trabajo estéril de los pintores, figuras embadurnadas de muchos colores. Su contemplación apasiona a los necios, que se entusiasman con la imagen sin aliento de un ídolo muerto. Están enamorados del mal, y son dignos de tales esperanzas, tanto los autores como los entusiastas y los adoradores. Un alfarero se esfuerza amasando y reblandeciendo la arcilla, moldea cacharros para nuestro servicio, pero con la misma arcilla, modela por igual, vasijas destinadas a menesteres nobles o innobles. El destino de cada una lo decide el alfarero. Luego, con malas artes, modela con la misma arcilla un dios falso, el que poco antes nació de la tierra, y en breve, va a donde lo sacaron cuando le reclamen la deuda de su alma. Pero no le preocupa que tenga que morir y que su vida sea corta, sino que compite con orfebres y plateros, imita a los escultores en bronce y se enorgullece en modelar figuras engañosas. Su mente es ceniza, su esperanza más mezquina que el barro, y su vida vale menos que la arcilla, pues no reconoció a quien lo modeló a él, le infundió un alma activa y le sopló aliento de vida, sino que consideró la vida como un juego y la existencia como una feria de negocios. Hay que sacar partida de lo que sea, decía, hasta del mal. Más que nadie sabe que peca, el que fabrica con materia terrosa, vasijas frágiles y estatuas. Pero los más faltos de inteligencia, y más infelices que el alma de un niño, son los enemigos que oprimieron a tu pueblo, porque tuvieron por dioses a todos los ídolos de los gentiles, cuyos ojos no les sirven para ver, ni la nariz para respirar, ni las orejas para oír, ni los dedos de las manos para tocar, y sus pies no sirven para andar. Porque los hizo el hombre, los modeló un ser de aliento prestado, y ningún hombre puede modelar un dios a su semejanza. Siendo mortal, sus manos pecadoras producen un cadáver. Vale más él, que los objetos que adora, pues él tiene vida, pero los otros, jamás. También dan culto a los animales más odiosos, que en cuanto a estupidez, son peores que los otros. No tienen ninguna belleza que los haga atractivos, cosa que sucede con otros animales, sino que se quedaron sin la aprobación de Dios y sin su bendición. Por eso, recibieron el castigo merecido, torturados por una plaga de pequeños animales. Frente a ese castigo, a tu pueblo lo favoreciste, y para satisfacer su apetito, les proporcionaste codornices, manjar desusado, así, mientras los otros, aunque hambrientos, perdían el apetito natural asqueados por los bichos que les habías enviado. Estos, después de pasar un poco de necesidad, se repartían un manjar desusado. Porque era justo, que a aquellos opresores les sobreviniera una necesidad sin salida, y a estos, se les mostrara solo, como eran torturados sus enemigos. Así cuando les sobrevino la terrible furia de las fieras y morían mordidos por serpientes huidizas, tu ira no duró hasta el final, para que escarmentaran, se les asustó un poco, pero tenían un emblema de salud como recordatorio del mandato de tu ley. En efecto, el que se volvía hacia él, sanaba. No en virtud de lo que veía, sino gracias a ti, Salvador de todos. Así convenciste a nuestros enemigos de que eres tú, quien libra de todo mal. A ellos los mataron a picaduras, alacranes y moscas, sin que hubiera remedio para sus vidas, porque tenían merecido este castigo. A tus hijos, en cambio, ni los colmillos de culebras venenosas los pudieron, porque acudió a sanarlos tu misericordia. Las mordeduras les recordaban tus palabras, y enseguida, sanaban. Para que no cayeran en profundo olvido y se quedaran sin experimentar tu acción benéfica. Y no los sanó hierba ni ungüento alguno, sino tu palabra, Señor, que lo sana todo. Porque tú, tienes poder sobre la vida y la muerte, llevas a las puertas del infierno y haces regresar. El hombre, en cambio, aunque con su maldad de muerte, no hace volver el espíritu una vez que se fue, ni libera el alma ya recibida. Es imposible escapar de tu mano. A los impíos que no querían conocerte los azotaste con tu brazo vigoroso, los perseguían lluvias desconocidas, pedriscos y tormentas implacables, y el fuego los devoró. Y lo más sorprendente, en el agua, que todo lo apaga, ardía más el fuego, porque el universo combate a favor de los justos. Unas veces se amansaba la llama, para no quemar a los animales enviados contra los impíos, para que viéndolos, comprendieran que el juicio de Dios los perseguía, pero otras veces, aún en medio del agua, la llama ardía con más fuerza que el fuego, para destruir la cosecha de una tierra malvada. A tu pueblo,
Por el contrario, lo alimentaste con manjar de ángeles, proporcionándole gratuitamente, desde el cielo, pan a punto de 1000 sabores, a gusto de todos. Este sustento tuyo demostraba a tus hijos tu dulzura, pues servía al deseo de quien lo tomaba y se convertía en lo que uno quería. Nieve y hielo aguantaban el fuego sin derretirse, para que se supiera que el fuego aniquilaba los frutos de los enemigos. Pero él mismo, en otra ocasión, se olvidó de su propio poder, para que los justos se alimentaran, porque la creación, sirviéndote a ti, su creador, despliega su energía para castigar a los malvados y se calma para beneficiar a los que confían en ti. Por eso, tomando diversas formas, estaba al servicio de tu generosidad, que da alimento a todos, de acuerdo con el deseo de los que te suplicaban, para que aprendieran tus hijos queridos, Señor, que no alimenta al hombre la variedad de frutos, sino que es tu palabra, quien mantiene a los que creen en ti. Porque lo que el fuego no devoró, se derritió, simplemente calentado por un fugaz rayo de sol, para que se supiera, que es preciso madrugar más que el sol para darte gracias, y rezar al clarear el alba, ya que la esperanza de los ingratos se derretirá como escarcha invernal, y se escurrirá como agua sin provecho. Tus juicios son grandiosos e inexplicables, por eso las almas que no aprenden se extraviaron. Pensaban los malvados que oprimían a la nación santa, mientras ellos permanecían prisioneros de las tinieblas, en el calabozo de una larga noche, recluidos bajo sus techos, excluidos de la eterna providencia. Creían pasar inadvertidos, con sus pecados encubiertos bajo el tupido velo del olvido, pero fueron dispersados, presa de un terrible miedo, sobresaltados por visiones. Porque ni el rincón que los escondía los salvaguardaba del miedo. Retumbaban a su alrededor ruidos aterradores, y se les aparecían tétricos fantasmas de lúgubres rostros. No había fuego bastante para iluminarlos, ni el resplandor brillante de los astros lograban iluminar aquella noche siniestra. Para ellos brillaba solamente una fogata espeluznante, que ardía por sí sola, y era tal el miedo, que cuando la visión desaparecía de su vista, todavía les parecía más terrible. Los trucos de la magia habían fracasado, y su alarde de ciencia sufría un descalabro vergonzoso, porque los que se comprometían a expulsar del alma enferma terrores y sobresaltos, padecían ellos mismos un pánico ridículo. Aunque nada inquietante les metiera miedo, horrorizados por el paso de alimañas y el silbido de reptiles, sucumbían temblando, negándose a mirar el aire del que nadie puede escapar. Pues la maldad de por sí, es cobarde y se condena a sí misma. Acorralada por la conciencia, se imagina siempre lo peor, porque el miedo no es otra cosa que la renuncia a los auxilios que da la reflexión. Siendo menor la esperanza, más grave se le hace la causa de la tortura. Durante aquella noche insoportable, salida de los rincones del impotente abismo, mientras dormían el mismo sueño, los perseguían monstruosos espectros, o al darse por vencidos quedaban paralizados porque los invadió un miedo repentino e inesperado. Así, todo el que allí caía, quienquiera que fuese, quedaba encarcelado, recluido en una prisión sin barrotes. Fuese labrador o pastor, u obrero, que trabajara en lugares solitarios, sufría sorprendido, el castigo inevitable, porque a todos amarraba la misma cadena de tinieblas. El silbido del viento, el canto melodioso de las aves en la espesura de las ramas, la cadencia del agua fluyendo impetuosa, el golpe seco de las rocas al precipitarse, la invisible carrera de los animales retozando, el rugido de las bestias más feroces, el eco retumbante en las cavernas de los montes, los dejaba paralizados de terror. El mundo entero, iluminado por una luz radiante, se entregaba sin trabas a sus tareas. Sobre ellos, solo se cernía una noche agobiante, imagen de las tinieblas que los esperaba. Pero ellos eran para sí mismos más insoportables que las tinieblas. Tus santos, en cambio, tenían una luz magnífica. Los otros que oían sus voces, sin ver su figura, los felicitaban por no haber padecido, les daban las gracias, porque no se desquitaban de los malos tratos recibidos, y pedían perdón por haber estado enemistados. Entonces, les proporcionaste una columna de fuego que los guiara en el viaje desconocido, y un sol inofensivo, para su viaje glorioso. Los otros merecían quedarse sin luz, prisioneros de las tinieblas, por haber tenido recluidos a tus hijos que iban a transmitir al mundo la luz incorruptible de tu ley. Cuando decidieron matar a los niños de los santos, y se salvó uno solo, abandonado en castigo, les arrebataste sus hijos en masa, y los eliminaste a todos juntos en las aguas enfurecidas.
Aquella noche, se les anunció de antemano a nuestros padres, para que tuvieran ánimo, al conocer con certeza la promesa de que se fiaban. Tu pueblo esperaba ya la salvación de los justos, y la perdición de los enemigos, pues con una misma acción castigabas a los adversarios y nos honrabas llamándonos a ti. Los piadosos, hijos de los buenos, ofrecían sacrificios a escondidas, y de común acuerdo, se imponían esta ley sagrada, que todos los santos serían solidarios en los peligros y en los bienes, y empezaron a entonar las alabanzas de los padres. Les hacían eco los gritos destemplados de los enemigos, y se propagaban los gritos lastimeros del duelo por sus hijos. Idéntico castigo sufrían el esclavo y el amo, el hombre del pueblo y el rey, padecían lo mismo. Todos sin distinción, tenían muertos innumerables, víctimas de la misma muerte. Los vivos no daban abasto para enterrarlos, porque en un momento pereció lo mejor de su raza. Aunque la magia los había hecho desconfiar de todo, cuando el exterminio de los primogénitos, confesaron que el pueblo aquel era hijo de Dios. Un silencio sereno lo envolvía todo, y al mediar la noche, tu palabra todopoderosa se abalanzó, como guerrero implacable, desde el trono real de los cielos al país condenado. Llevaba la espada afilada de tu orden terminante, se detuvo, y lo llenó todo de muerte. Pisaba la tierra y tocaba el cielo. Entonces, de repente, los sobresaltaron terribles pesadillas, los asaltaron temores imprevistos, tirados, medio muertos, cada uno por su lado, manifestaban la causa de su muerte, pues sus sueños turbulentos los habían prevenido, para que no perecieran sin conocer el motivo de su desgracia. También a los justos los alcanzó la prueba de la muerte, y en el desierto tuvo lugar una gran matanza, pero no duró mucho la ira, porque un varón intachable se lanzó en su defensa. Manejando las armas de su ministerio, la oración y el incienso expiatorio, hizo frente a la cólera y puso fin a la catástrofe, demostrando ser ministro tuyo. Venció la indignación, no a fuerza de músculos ni empuñando las armas, sino que rindió con la palabra al que traía el castigo, recordándole los pactos y promesas hechos a los padres. Pero sobre los impíos, descargó hasta el fin una ira despiadada, porque Dios, ya sabía lo que iban a hacer, que los dejarían marchar y los apurarían para que se fueran, pero luego, cambiando de parecer, los perseguirían. En efecto, antes de terminar los funerales, llorando junto a las tumbas de los muertos, tramaron otro plan insensato, y a los que habían expulsado con súplicas, los perseguían como fugitivos. Hasta este extremo, los arrastró una merecida fatalidad, y los hizo olvidarse del pasado, para que completaran con un nuevo castigo lo que a sus tormentos faltaba, y mientras tu pueblo realizaba un viaje sorprendente, toparon ellos con una muerte insólita. Porque la creación entera, cumpliendo tus órdenes, cambió radicalmente su naturaleza para guardar sin daño a tus hijos. Se vio la nube dando sombra al campamento, la tierra firme surgiendo donde antes había agua, el mar rojo convertido en camino despejado, y el violento oleaje hecho una llanura verde. Por allí pasaron los que iban protegidos por tu mano, presenciando prodigios asombrosos. Retozaban como potros, y saltaban de alegría como corderos, alabándote a ti Señor, su libertador. Aún tenían en la memoria todo lo del destierro, como la tierra, y no los animales, sino que produjo mosquitos, y que en vez de especies acuáticas, el río vomitó ranas. Más tarde vieron también un nuevo modo de nacer los pájaros, cuando acuciados por el apetito, pidieron delicados manjares, pues para satisfacerlos, salieron codornices del mar. Y a los pecadores les sobrevinieron los castigos, no sin el previo aviso de retumbantes truenos, justamente sufrían por sus propios delitos, por haber odiado cruelmente a los extranjeros. Si hubo quien negó hospitalidad a unos visitantes desconocidos, pero estos esclavizaron a unos extranjeros que eran bienhechores. Más aún, ¿qué castigo no les tocará a aquellos por haber recibido hostilmente a los extranjeros? Pero estos, después de agasajarlos a su llegada, los maltrataron con trabajos inhumanos. Y también los hirió la ceguera, como aquellos otros, a la puerta del justo, cuando envueltos en una densa oscuridad, buscaban a tientas la entrada de su casa. Los elementos se armonizan entre sí, como en el arpa los sonidos modifican la clase de ritmo, conservando siempre el mismo tono. Y esto es lo que puede deducirse de lo que pasó, pues los seres terrestres se volvían acuáticos, y los que nadan, se paseaban por la tierra. El fuego acrecentaba su propia fuerza en el agua, y el agua olvidaba su poder de apagar.
las llamas, por el contrario, no quemaban las carnes de los débiles animales, que por allí merodeaban, ni derretían aquella especie de manjar divino, cristalino y soluble, porque en todo, Señor, has engrandecido y glorificado a tu pueblo, y nunca, y en ningún lugar, dejaste de asistirlo y socorrerlo.